Buenos días, familia. Miren, qué bueno verlos. Les confieso, comparto con ustedes que las mañanas aquí este espacio es súper especial. Me animan, me alegran, me edifican y es siempre lindo, lindo verle las caras todas las mañanas. Miren, estamos en el capítulo 20 de Deuteronomio. Entonces, resulta que este capítulo es un poquito complicado. Es complicado para nosotros, para entender y mucho más para aplicar lo que leemos aquí en nuestro contexto contemporáneo, ¿no? Con pasajes que no entendemos mucho, sobre todo del Antiguo Testamento, podemos tener la tendencia de desecharlo, de apartarlo, de ponerlo en una gaveta por ahí. No se hable mucho de eso. Eh, Algunas veces también pensando nosotros que el Antiguo Testamento ya no es muy relevante y, tal vez no con toda la intención, por supuesto, pero tenemos en mente versículos como en Hebreos 8:7, donde nos dice aquí la palabra. Hebreos 8:7, porque si este primer, refiriéndose al antiguo, porque si este primer pacto hubiera sido perfecto, no habría necesidad de proveer un segundo pacto. Yo me acuerdo de eso estudiándolo cuando me estaban enseñando hace muchísimo tiempo, que era como que el Antiguo Testamento ya pasó, eso ya casi no importa mucho. Y resulta que usando las mismas palabras de ese versículo, el Antiguo Testamento ni fue ni es imperfecto. Cuando dice ahí que si hubiera sido perfecto, eh, quizás es más adecuado también pensar en completo, ¿verdad? Que nos puede, esto nos puede ayudar a entender ese versículo mejor. El Nuevo Testamento no es independiente del Antiguo, continúa, continúa la historia, que toda ella, toda la escritura inspirada por Dios, unificada, nos lleva a Cristo. Ese es el propósito de las escrituras. Toda la escritura nos lleva a Jesús. Entonces, no son uno incompleto, uno imperfecto y el otro diferente. Entonces, fíjense lo que pasa en el capítulo 20, que es donde estamos hoy. Versículo 13. Miren estos versículos a ver cómo les suena a ustedes. Versículo 13 dice, cuando el Señor tu Dios te entregue en tus manos, cuando el Señor tu Dios la entregue en tus manos, matarás a filo de espada a todos sus hombres. Versículo 16. Sin embargo, en las ciudades de los pueblos que el Señor tu Dios te da como herencia, no dejarás nada con vida. Versículo 17. Exterminarás del todo a hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, tal como el Señor tu Dios te lo ha mandado. Entonces, versículos así como estos también han creado la falsa creencia, ¿verdad? El falso rumor, por decir, que el Dios del Antiguo Testamento es diferente que el del Nuevo. Eso tampoco es cierto. Entonces, pues, ¿qué hacemos con este tipo de versículos? ¿Qué hacemos con eso? Entonces, una de las cosas que podemos hacer es ver el contexto más general también, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, en este caso. Nos encontramos entonces que hay cantidades de principios pacifistas y humanitarios. Es el mismo Dios, de amor, de misericordia, de santidad. Esto lo vamos a ver también un poquito más adelante, pero en esto, precisamente en este pasaje que estamos viendo aquí, en la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida, tenemos que tener en cuenta la santidad de Dios y lo perverso de la gente. Entonces, por ejemplo, en Éxodo,
En Éxodo 23:4, que ya estudiamos Éxodo, ¿verdad? Dice, por ejemplo, aquí, devuelve el toro o asno perdido de tu enemigo. No dice, como es de tu enemigo, agarra el burrito y pártele una pata o algo así. No, señor. Aunque sea de tu enemigo, tú se lo devuelves. El versículo 5 de ahí mismo de ese capítulo también es similar. Levíticos 19:18. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben qué estaba pasando en el contexto? El prójimo lo había ofendido. Entonces, el prójimo que te ofende, no lo ofendas de vuelta. Ámalo como... Y eso es uno del el segundo mandamiento, según Jesús mismo, ¿verdad? Entonces, Proverbios 25:21. Ayuda a tu enemigo, al que tiene hambre y sed, dale de comer, dale de beber. Y eso es más o menos lo que enseña Jesús también en la historia del buen samaritano, ¿verdad? Allá cuando uno que es un pueblo de donde hay enemistad, entonces es el que cuida, es el que da, es el que se ofrece. Es importante esa dinámica de Jesús también. Fíjense, por ejemplo, Isaías 2:4. En Isaías capítulo 2 versículo 4 dice, Dios mismo juzgará entre las naciones y administrará justicia a muchos pueblos, convertirán sus espadas en arados y en hoces sus lanzas. Ya no levantará su espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Eso es un contexto bien pacífico, donde las armas de guerra se están usando entonces más bien para, para arar, para cultivar. Bien bonito, me parece a mí. Y Miqueas 4:3 es más o menos paralelo, habla en estos términos muy, muy similares. Entonces, lo que estamos viendo es que Jesús no fue que introdujo una nueva ética en el Nuevo Testamento de paz y de no violencia, sino que interpretó correctamente las escrituras. Él personificó la no violencia y la paz. El texto de Isaías fue Isaías 2 versículo 4. Isaías 2:4, que es paralelo a también a Miqueas 4:3. Entonces, lo que encontramos en el Nuevo Testamento es en la interpretación de Jesús, por supuesto Jesús siendo divino también, ¿no? Él sabe, eh, es que él estaba interpretando correctamente. Ahorita lamentablemente también se usa, no solamente ahorita, pero en la historia se han usado versículos, pasajes como ese de Deuteronomio 20 para justificar guerras e invasiones. Yo creo que eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Otro pasaje de Isaías, capítulo 11, versículos 6 y 7. Fíjense lo que dice aquí. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. Resulta que los lobos, leopardos, leones, osos, los predadores eran símbolos de mandatarios y reinos violentos según literatura apocalíptica como Ezequiel 22:27 y Daniel 7:4 al 6. Entonces, no es tanto que el león que va a estar con el cordero, quizás puede ser que sea así, pero el asunto es que estos opresores, depredadores, ya iban a estar en un término entonces de paz y de pacífico, pues. Entonces, cuando nos ponemos a hablar de nuestros versículos complejos de aquí de Deuteronomio 20, a la luz de lo que acabamos de leer, necesitamos entonces otra vez volver y tratar de razonar qué estaba pasando aquí. Entonces, ¿por qué Dios dice que vayan a destruir todo esto? ¿Verdad?
Si no entendemos todo, de todas maneras, con esto o cualquier pasaje, no importa. Acuérdense que nosotros somos bien limitados, nosotros somos finitos, Dios es omnisciente y Él nos está presentando su revelación lo más humanamente posible, ¿verdad? Él lo pone en un nivel donde nosotros podemos leer y apreciar y responder satisfactoriamente, pero no nos podemos olvidar de nuestra incapacidad. Somos limitados y no podemos tampoco entender todo ni le tenemos respuesta a todo. Sin embargo, vamos a tratar de ver qué hacemos con este pasaje. Entonces, vamos a empezar con Deuteronomio 1. Si están anotando, anoten por ahí porque después lo pueden, es para que piensen, para que ustedes estén dialogando también con Dios, con su palabra. Resulta que ellos están entrando en la tierra prometida, ¿verdad? Que está ocupada. El asunto es quién la está ocupando. ¿Quién la está ocupando? Entonces, el capítulo 1 de Deuteronomio, en el versículo 9, dice, en aquel tiempo les dije, yo solo no puedo con todos ustedes, el Señor su Dios los ha hecho tan numerosos que ustedes son tanto como las estrellas del cielo. Ellos van a entrar en esta tierra. Ellos son muchísimos y van ya a entrar en la tierra prometida. Ahí mandan a los espías y resulta que estos espías son los que van a subir el contexto aquí de Deuteronomio 1, ¿no? Eh, Dice, ellos van a entrar en la tierra prometida y tienen que ver qué es lo que hay ahí, cómo es la tierra y la gente que la está habitando. ¿Okay? Dice el versículo 6, Deuteronomio 1:6. Cuando estábamos en Horeb, Horeb es otro nombre de Sinaí, ¿verdad? Es el mismo monte. El Señor nuestro Dios ordenó, ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte, pónganse en marcha y diríjanse a la región montañosa de los amorreos. Esa es la primera clave, los amorreos. Entonces, los amorreos es como un término general para hablar de los habitantes de la tierra, a pesar de que se especifican después también como uno de los subgrupos que estaban allá, ¿no? Pero ellos son los amorreos, los que están allá, es como decir los cananitas, como si uno dijera ahorita, bueno, vamos allá a la tierra de los gochos. Ajá, dependiendo si es merideño, si es de Trujillo, si es del Táchira. Entonces, gocho es gocho, pero va más o menos dependiendo de su estado, de dónde está. Entonces, cuando se dice los amorreos, es como si fuera toda esa gente. Capítulo 1, versículo 28. De ahí mismo de Deuteronomio. Voy rapidito porque no tenemos mucho tiempo y hay cantidades de cosas que hablar aquí, pero bueno. 28. ¿A dónde iremos? Nuestros hermanos nos han llenado de miedo, pues nos informan que la gente de allá es más fuerte y más alta que nosotros y que las ciudades son grandes y tienen muros que llegan hasta el cielo. Para colmo, nos dicen que allí vieron anaquitas. Anaquitas son los hijos de Anac, los descendientes de Anac, que eran gigantes, un estilo Goliat, tipo de 3 metros y tanto, vaya, inmenso. Dice también, describe, los muros llegan al cielo, o sea, eso es una cosa demasiado fortificada, demasiado inmenso. Pero entonces mire también lo que se describe en Números 13. Números 13, miren esto que es interesante, me parece a mí. Desde el versículo 31, otra vez están en esta misma historia, ¿verdad? Dice el 31, pero los que habían ido con él respondieron, no podemos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que vimos allí son enormes. Hasta vimos a los gigantes, anaquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. ¿Saben con qué conectamos a los anaquitas? ¿De dónde salen los anaquitas? Perdón, los gigantes aquí.
La palabra gigante que se usa en este versículo de Números 13:33 es Nefilim. ¿Ok? Se pone aquí en esta versión por lo menos como gigante, pero son los Nefilim. Esta gente aparece en Génesis 6. ¿Ok? Acuérdense que habíamos hablado antes que los libros de la ley, Génesis y Deuteronomio, tienen un paralelo, ¿verdad? Levíticos y Éxodo y, y Números también, y Levítico está en el medio. Pero entonces aquí en Éxodo, en Génesis 6, nos encontramos con los Nefilim. No nos vamos a meter con esta historia porque esas otras 2 semanas de estudio y de estar hablando. Pero miren lo que dice acá, el versículo 4, Génesis 6:4. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, Nefilim, que fueron los poderosos guerreros de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al ser humano. Versículo 7, el Señor dijo, voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano. Lo que pasa con estos Nefilim y con estos gigantes, Anak y esa gente, es que tienen una tendencia a la maldad. Tanto es la maldad de esta gente que Dios decide destruir, destruir todo. Gracias a su misericordia entonces, que Él ve a Noé. Entonces, el diluvio viene a destruir a esta generación de gente mala, ¿okay? Que pensando de continuo el mal, y Dios hace como un reseteo. Comienza otra vez con Noé, con su esposa, con sus hijos y con sus mujeres también. Entonces, lo que está pasando, lo que está haciendo aquí Moisés cuando escribe también esto acá, es que él está trayendo ese vocabulario de Génesis, no solamente del capítulo 6, pero del 1 al 11, nos encontramos a la serpiente, Caín, a Lamec, Nimrod, que fue el que hizo Babilonia después, y usa ese mismo vocabulario aquí en Deuteronomio para identificar a la gente que estaba ocupando la tierra prometida, Canaán, los amorreos. Entonces, lo que pasa es que aplica la misma palabra también para limpiar. Mira lo que dice Deuteronomio 7, que estos son pasajes que son, como ya se ha dicho varias veces, ¿verdad? Es una repetición de la ley, es un recuento de la ley. Entonces, en el mismo Deuteronomio también nos está hablando más o menos del mismo evento, de expulsar las naciones, dice el titular del capítulo 7. Pero dice aquí en el capítulo 7 del 1 al 4, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y echarás de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú. Los hititas, los jerseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos. Cuando el Señor tu Dios te las haya entregado y tú los hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. Esa palabra destruir, destrucción, es la misma que se usa en Génesis, que las aguas del diluvio iban a destruir la tierra. El diluvio humano, en este caso. El diluvio humano dirigido por Dios mismo. Iba a limpiar la tierra prometida, iba a resetear. Lamentablemente ellos no lo hicieron. Ellos dejaron esa gente ahí
que ya sabemos también por la historia que los hizo caer otra vez. Entonces, esta gente era gente mala. Inclusive, arqueología nos muestra, la arqueología nos muestra que eran bastantes, el pecado no era solamente con ídolos y dioses extraños a Dios, era sexual, era de perversión. Se encuentran cantidades de estatuitas de diosas de la fertilidad y de cosas bien vulgares, tremendo, que hacía esa gente allá en Canadá. Entonces, eh, la misma limpieza que hizo Dios en el diluvio, eh, y no solamente con toda la humanidad a ese nivel, a esa escala tan grande, sino también, por ejemplo, con la familia de Coré, o el que persistía en pecar, había que sacarlo, había que destruirlo en realidad. Entonces, eso es lo que está haciendo aquí. Entonces, el asunto no es que Dios está mandando en el capítulo 20 a entrar, invadir y matar gente, sino que en su santidad Él viene limpiando el terreno, el ambiente donde su pueblo va a echar raíces. Nosotros no podemos repetir eso. No hay nada que justifique una invasión a otro pueblo, quitarle la vida a otra persona. No se puede. Pero podemos quizás entender un poquito lo que está pasando aquí. Y esto lo hacemos entonces otra vez viendo el vocabulario que se está usando, el contexto, la santidad divina es sumamente importante. Su plan redentor de santidad que nos invita a participar de su naturaleza divina, habla después en Pedro también. Tal vez eso nos puede ayudar un poquito a entender versículos específicamente como estos de Deuteronomio 20. Entonces, no es que, oye, ese Dios tan violento, que no sé qué, bueno, es santo, es santo. Y si aceptamos nosotros muchas veces el diluvio como algo como que si fuera más tranquila. Pero entonces también lo que estamos viendo es que Dios usa entonces en este caso ya a la gente para inclusive como acelerar un proceso de destrucción, porque ellos mismos se están matando y se están haciendo cosas entre sí. Entonces, lo limpia. Eh, Esas ciudades fortificadas, esos gigantes mezclados con los anaquitas, amorreos, cananitas y toda esa gente, era una explosión de maldad que ya estaba fuera de control. Parecido entonces a Génesis 6. Esa es la razón. Entonces, piensen en eso, mediten en eso, a ver eh, qué más podemos nosotros aprender, qué podemos hacer nosotros ahorita con esa información. ¿Okay? Una de las cosas que tenemos que hacer es destruir lo que sí tenemos que destruir, desechar, aniquilar, anular. Es el cuerpo de pecado, lo que nos aparte de Dios. Necesitamos apartarnos de eso. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por esta mañana, te damos gracias por tu palabra que nos reta, Señor, a meditar, a entender, a tratar de explicar estas historias. Te damos gracias por tu santidad, por tu amor, por tu deseo de tenernos cerca. Te pedimos que nos bendigas y que nos ayudes a luchar contra el pecado, a destruir el pecado, Señor. Te pedimos que nos ayudes porque somos más que vencedores ya de antemano. Te damos las gracias, te pedimos la bendición a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Disculpa.